Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. A lo largo de la historia, los mapas han servido como guías esenciales para la navegación y la exploración. Sin embargo, en múltiples ocasiones han mostrado lugares que en realidad nunca han existido o que parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Uno de los casos más enigmáticos es el de Sandy Island, una isla documentada en mapas desde el siglo XIX que, cuando una expedición científica intentó encontrarla en 2012, descubrió que no estaba allí. Sandy Island apareció por primera vez en mapas náuticos en 1876, localizada en el Mar del Coral, entre Australia y Nueva Caledonia. Desde entonces se incluyó en numerosos mapas y cartas de navegación e incluso apareció en Google Earth. No obstante, cuando un equipo de científicos australianos a bordo del buque Southern Surveyor intentó visitarla, se encontraron con un océano abierto, sin rastro de tierra firme. Esta revelación dejó atónitos a los investigadores, generando un intenso debate en la comunidad científica. Algunos expertos cuestionaron la fiabilidad de los métodos de cartografía históricos y señalaron la necesidad de revisar otras anomalías cartográficas. Otros consideraron que el caso de Sandy Island era un ejemplo de cómo los errores pueden perpetuarse durante siglos sin una verificación adecuada, lo que llevó a discusiones sobre la precisión de las bases de datos geográficas modernas y la importancia de la exploración in situ. Si la isla había sido registrada durante más de un siglo, ¿cómo era posible que nunca hubiera existido? La única explicación posible era que la información original hubiera sido un error, perpetuado y copiado por sucesivas generaciones de cartógrafos. Este caso resalta las limitaciones de la cartografía antigua y los problemas que pueden surgir cuando los errores se propagan sin verificación. Algunos investigadores han señalado que la confusión en la representación de Sandy Island podría deberse a la presencia de fragmentos de roca flotante, consecuencia de erupciones volcánicas submarinas. Estos fragmentos, conocidos como pumice raft, pueden ser lo suficientemente grandes como para ser confundidos con tierra firme, pero terminan dispersándose con el tiempo. Un caso notable ocurrió en 2012, cuando una erupción en Tonga generó una vasta plataforma de piedra pómez flotante que se desplazó cientos de kilómetros antes de acabar dispersándose. Otro caso similar se reportó en 1883 tras la erupción del Krakatoa. Dos grandes extensiones de piedra pómez fueron avistadas en el océano y algunos casos confundidas con formaciones terrestres en mapas de la época, consecuencia de erupciones volcánicas submarinas. Por lo tanto, error cartográfico o desaparición geológica. Los científicos han planteado varias hipótesis sobre el caso de Sandy Island. La primera, un simple error de navegación. En el siglo XIX los mapas se realizaban con observaciones directas y referencias de exploradores. Un avistamiento erróneo o mal documentado podría haber dado lugar a la inclusión de la isla en los mapas sin verificación. Islas efímeras. Algunas islas pueden emerger temporalmente debido a la acumulación de material volcánico, como decíamos anteriormente, o también una falsificación cartográfica. En algunas épocas, los cartógrafos incluían islas ficticias en sus mapas para detectar plagios. Si otro cartógrafo copiaba un mapa sin permiso, se delataba al incluir la isla inexistente. Este método era común en los siglos XVIII y XIX para proteger la propiedad intelectual de los mapas o, por ejemplo, un error de medición en la era digital. A pesar de los avances en la cartografía, incluso los sistemas modernos pueden cometer errores. La presencia de la isla en bases de datos digitales podría haberse debido a una confusión en la interpretación de datos satelitales o a una entrada incorrecta en los registros. Y finalmente, eventos sísmicos y geológicos. Es posible que la isla existiera en algún momento, pero que un colapso tectónico la hiciera desaparecer toda ella, hundiéndose en el lecho marino. Pero hay más casos. Sandy Island no es el único caso de una isla que aparece en mapas, pero no en la realidad. Algunos ejemplos notables incluyen, por ejemplo, la isla Bermeja en México, que apareció en mapas del Golfo México durante siglos, pero cuando se intentó encontrarla en el siglo XXI no había rastro de ella.
la isla de Bush, en el Atlántico Norte, supuestamente descubierta en el 1578, que se incluyó en numerosos mapas antes de que los navegantes confirmaran que no existía, la isla de las 7 ciudades, en las Antillas, una leyenda cartográfica del siglo XVI que hablaba de una isla que servía como refugio de los supervivientes de un reino perdido. Nunca se encontró evidencia de su existencia. La isla de Daugherty, en el Océano Pacífico, reportada por varios exploradores en el siglo XIX, que fue incluida en mapas hasta bien entrado el siglo XX, hasta que exploraciones modernas demostraron que también era ficticia. Y, por ejemplo, también la isla Esmeralda, en el Océano Índico, supuestamente documentada en registros británicos en el siglo XIX. Nunca se ha hallado evidencia de su existencia. El caso de Sandy Island y otras islas fantasmas nos recuerda que, a pesar de los avances en la cartografía y la tecnología satelital, la exploración de la Tierra todavía guarda sorpresas. Nuestros océanos siguen siendo en gran parte desconocidos, con vastas áreas submarinas aún sin mapear en detalle. De hecho, se estima que menos del 20% del fondo marino ha sido cartografiado con precisión. Este fenómeno también nos obliga a reflexionar sobre la fiabilidad de la información geográfica, la presencia de errores en mapas antiguos y su permanencia en bases de datos digitales modernas demuestra cómo la información puede persistir más allá de su validez. Es un recordatorio de que la necesidad de verificación constante en la recopilación y distribución de datos es básica. Y evidentemente hace que nos planteemos la pregunta de qué otros misterios en la geografía aún quedan por resolver. Sabemos que existen montañas submarinas no registradas, anomalías en la cartografía del Ártico y también de la Antártida, e incluso formaciones geológicas aún sin explorar en tierra firme. Queda mucho aún por descubrir. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast.